Si tomamos el índice de conflictividad de la Universidad Católica del Uruguay de los últimos años y comparamos la conflictividad entre los meses de enero y mayo de cada año para que sean comparables con el 2022 y dejamos fuera los casos de 2020 y de 2021 en los que la conflictividad obviamente fue mucho menor por el impacto de la pandemia en la actividad laboral y también en las posibilidades de movilización, vamos a encontrar que los niveles de conflictividad de este año 2022 son muy similares al promedio del periodo 2009-2019. Por lo tanto, no hay un aumento de la cantidad de conflictos en 2022 con respecto a la década anterior previa a la pandemia. Pero el problema no es la frecuencia, el problema es el tono. El problema es el talante y los contenidos de los discursos. El problema es la intensidad de la crítica, la reticencia a encontrar acuerdos y muchas veces la virulencia de los cuestionamientos al gobierno. La oposición busca construir un relato de catástrofe. Habla de aumento de la pobreza, de inseguridad alimentaria, de problemas de empleo, de promoción del desmantelamiento del Estado y de las empresas públicas, y ahora agrega en estos últimos días un relato reciclado de privatizaciones que es absolutamente insostenible. Se busca construir un relato de alarma pública. Aparecen términos totalmente ajenos a la realidad que vive nuestro país. Escuché hablar de masacre nacional, de desastre. Se dice que se gobierna para los ricos. Se ignoran los hechos y los datos y esto lo tenemos que controvertir con total firmeza, fuerza y decisión. Para empezar, se habla en el mundo, en el 2020 aumentaron en 110 millones las personas pobres. No se toma en cuenta este pequeño detalle cuando se analiza la pobreza en nuestro país. En el mundo, en 2020, se perdieron más de 100 millones de puestos de trabajo. Y los niveles de salario cayeron entre 2020 y 2021 en un 6%. El Producto Bruto Interno del planeta se redujo en un 4%, el Producto Bruto Interno del planeta, en un 4% en el año 2020. Y en el mundo la inflación está impactando en las sociedades más desarrolladas con niveles que no tienen antecedentes en décadas. Basta mirar algunos canales internacionales o simplemente escuchar las noticias internacionales. Es cierto que aumentó la pobreza en nuestro país, como ocurrió de manera incluso mucho más aguda en muchos países del mundo. Pero no menos cierto es que en el 2021 se redujo la pobreza con respecto al 20 y seguramente este año alcanzaremos números muy cercanos a los que existían previos a la pandemia. Pero por un momento veamos qué ocurría cuando gobernaban los que hoy hablan. Lo que es muy cierto es que nuestro país es hoy una referencia internacional por su estabilidad institucional, por su certeza jurídica, por su equilibrio económico, por la capacidad de recuperar el crecimiento y el empleo a un ritmo más rápido del que se pronosticaba, por haber expandido el gasto social, sí, el gasto social, muy significativo para sostener a los más débiles. Eso no significa que no haya problemas y que no haya gente que no la pasa bien, como también existía en nuestro país durante los gobiernos anteriores. Por supuesto que tenemos que seguir trabajando en la mejora de las condiciones de vida de los más débiles, pero ciertamente estamos muy lejos de vivir una realidad catastrófica que la ansiedad nerviosa de la oposición pretende dibujar. El Frente Amplio y sus aliados podrán seguir intentando construir ese relato, pero la realidad se impone con su contundencia. Por eso vale la pena especialmente recordar una conocida frase que usaba el general Líber Sereñe con esa lucidez que lo caracterizó siempre, para reconocer la realidad.
decía el general Sereni, los hechos son porfiados. Y estos dicen que la realidad de nuestro país está muy lejos de las catástrofes que los dirigentes de ese partido denuncian. Sería muy bueno que la conducción actual de la oposición recordara aquella frase tradicional de Sereni y revisaran cómo construir una oposición en sintonía con la realidad efectiva de nuestro país.